Vamos a seguir, recordemos un poquito lo que habíamos visto ayer. ¿Ya? Nosotros ayer habíamos quedado en lo siguiente. Quedamos en... Dijimos que a más b al cuadrado era igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si no me equivoco, íbamos a hacer la demostración de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Y además dijimos que previamente hacíamos la siguiente notación, que a por a era a cuadrado, que a cuadrado por a era a al cubo, y así sucesivamente podíamos decir que a a la n menos 1 por a era igual a a la n, o sea, la definición de potencia, ¿no? Como notación. Ya, entonces, fíjense bien. Demostración. De acuerdo a lo anterior, ¿qué es lo que yo puedo decir? Yo puedo decir que a más b al cuadrado es igual a más b por a más b, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Sí, profe. Mucha atención, porque aquí es donde la gente se confunde. Lo que vamos a hacer es tomar todo este término completo, como que si fuera uno solo, y ese término se va a distribuir, usando el axioma de distributividad, se va a distribuir con el a, y ese paréntesis completo de verde se va a distribuir con el b. Entonces, por distributividad, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Mucha atención. Va a quedar a más b con a más a más b con b. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora, tanto el a como el b, se puede distribuir, nuevamente distribuimos, en el paréntesis, ¿cierto? Que está atrás. Entonces, por distributividad, vamos a tener una demostración, así que hay que indicarlo todo. A por a más b por a igual a, más a por b más b por b. Entonces ahora, por notación potencia, nosotros sabemos que a por a es a cuadrado y que b por b es b cuadrado. Notación potencia, a por a es a cuadrado, b por b es b cuadrado. Entonces vamos a escribir eso y nos queda a cuadrado más ba más ab más b cuadrado. Sin embargo, también sabemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, este término, b por a, es lo mismo que a por b. Entonces, por conmutatividad, ¿qué nos va a quedar? A cuadrado más ab más ab más b cuadrado. Entonces yo ahora puedo asociar, ahí estoy asociando, ¿cierto? Le pongo el paréntesis, indico la prioridad donde quiero sumar, y por asociatividad, y por la suma usual, ¿cierto? Que nosotros conocemos, AB más AB es 2 veces AB, entonces nos va a quedar A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Y ahí estaría concluida la demostración. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Ahí tenemos los axiomas, ¿cierto? Usamos las notaciones, las definiciones que conocemos, y además aplicamos lo que podemos aplicar para poder hacer demostraciones. Entonces ahora vamos con un ejemplo sencillito, ¿ya? El ejemplo va a ser 2x menos 4y al cuadrado. Bueno, aplicamos la fórmula de que a. El primero al cuadrado. Como acá hay menos 2 veces el primero
por el segundo más y siempre más el segundo al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos es distribuir la potencia en el 2 y en la x, multiplicamos y distribuimos la potencia en el 4 y en el y. Entonces, ¿cómo nos queda? 2 al cuadrado es 4, el x cuadrado queda escrito, 2 por 2 por 4 son 16, x por y, y 4 al cuadrado es 16, y el y cuadrado queda expresado, y ahí tendríamos entonces el cuadrado resuelto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ustedes eso lo vieron, obviamente no es nada desconocido, pero es bueno indicarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación geométrica al cuadrado del binomio? Bueno, la interpretación geométrica justamente tiene que ver con esta figura que les voy a mostrar ahora. Miren bien. ¿El triángulo de Pascal? No. Un cuadrado, un binomio, representa el área de un cuadrado. Si ustedes se fijan, este cuadrado está dividido en 4 rectángulos, 4 segmentos de área. Por lo tanto, el área total, ¿a qué va a ser igual? A el área de ese término, más el área de acá, más el área de acá, más el área de acá. El área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces aquí tendríamos A, acá tendríamos B, esto es B, esto es A. Entonces el área de aquí es largo por ancho, A por B, el largo de acá es B cuadrado, el área de acá, perdón, es A por B, y el área de acá también es A cuadrado. Entonces si yo quiero sumar, quiero obtener el área total de este cuadrado, va a ser AB más B cuadrado, sumando arriba, vamos a sumar abajo, A cuadrado más A por B. Entonces el área total va a estar dada de esta forma. Ordenando, te queda A cuadrado más, estos dos términos los vamos a sumar, te queda 2AB más B cuadrado. ¿Ya? O sea, esa es una forma de verlo. Yo podría calcular el área dividiendo el área de este cuadrado en distintas partes. Por otro lado, también el área total se puede calcular como lado por lado. El lado de acá es A más B. El lado de acá también es A más B. Por lo tanto, el área total se calcula como largo por ancho. Pero por potencia, nosotros sabemos que eso es A más B al cuadrado. Y como ambas cosas, ambos desarrollos representan al área total, yo puedo decir que esto es igual a esto. Por lo tanto, de ahí se desprende que A más B al cuadrado efectivamente es A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Se entiende, no? Sí. Ahí entra el otro axioma, que era de si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Exactamente, esa tiene que ver con la propiedad de la igualdad, ¿cierto? La transitividad de la igualdad. Exactamente, muy bien. Bueno, no vamos a hacer una apología de las demostraciones de todos los productos notables. Yo simplemente los voy a ir mencionando y los vamos a ir aplicando. ¿Ya? Ustedes ya tuvieron un cursito introductorio de eso. Entonces nosotros vamos a ir aplicando estos conceptos. Sí. Más productos notables. La suma por diferencia, ustedes la conocen. A más B por A menos B, A cuadrado menos B cuadrado. El producto de binomios con un término común, X más A, X más B. El primero al cuadrado, la suma de los extremos multiplicado por el que se repite, más la multiplicación de los extremos. Y el cubo del binomio, que es esas fórmulas tanto para la suma como para la diferencia. ¿Ya? Si uno quisiera anotarlo de manera compactada, esto podría ser simplemente A más menos B al cubo igual a cubo más o menos 3 veces A cuadrado B más 3 veces AB cuadrado más o menos B al cubo. Ya, entonces, hasta ahí yo creo que no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Conocían estos productos notables? Sí. 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 Los vieron en la nivelación, creo, ¿no? Sí, pero sin demostración. Sí, en la media igual. Bueno, en la media sí o sí tendrían que haberlos visto. Espero.
La verdad es que me asusta un poco lo que vean en enseñanza media. Espero que sí, de verdad. Bueno, me faltaba uno, la suma y diferencia de cubos, que también se utiliza. Ya, vamos a hacer algunos ejemplos. Esta es una clase esencialmente más práctica, así que vamos a ir resolviendo algunas cositas más rápido. Entonces tenemos aquí ejemplos. 3x más 2y por 3x menos 2y. ¿Se dan cuenta que esto es una suma por diferencia? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces fácil notar de que esto sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces sería 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Parece que un alumno se quedó dormido por ahí. ¿Algo pasó ahí? Ya. 3a más 7. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de producto notable tenemos acá? Término común. Muy bien. Entonces, el primero al cuadrado más. Sumemos la suma multiplicado por el término que se repite más la multiplicación de los términos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, resolvemos. 9a cuadrado, 7 menos 2, ¿cuánto es? 5, ¿no? Por 3a, 7 por 2 menos 14. Entonces teníamos 9a cuadrado, 5 por 3 son 15a, menos 14. ¿Todo bien? Sí. 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 Ya. 3. Vamos con un tercer ejemplo. Binomio al cubo. Entonces, ¿qué tenemos? El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. A cubo. 3 por 2 serían 6a cuadrado. 2 al cuadrado son 4. 4 por 3 son 12. A más 2 al cubo. 8. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Alguien si tiene alguna duda me pregunta, porque puede suceder. Ya, vamos con más ejercicios. Ejercicios más entretenidos. Miren esto. Ya. ¿Qué hacemos primero? Sabemos los cuadrados. Saquemos los cuadrados. Ya, entonces vamos a hacer primero al cuadrado más 2 veces el primero más. Ya. ¿Ok con eso? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. El segundo caso. 2a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más
el segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces ahora, potencia arriba, potencia abajo. A cuadrado cuartos. Simplifiquemos lo que podamos simplificar. Te queda 2ab. Potencia aquí, 4b cuadrado. Vamos aquí. 4a cuadrado. Simplifiquemos lo que podamos simplificar. Menos 2ab más b cuadrado cuarto. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora vamos a simplificar ahí. Vamos a juntar los a cuadrados en una parte. Vamos a dejar los b cuadrados en el otro lado. Entonces, ¿cómo queda esto? A cuadrado cuartos más 4a cuadrado, 4b cuadrado, b cuadrado cuarto. Hay una técnica para sumar rápido, ¿ah? Este tipo de expresiones, porque hay gente que se complica en el mínimo con un múltiplo. Yo les digo algo, miren. Cuando yo tengo a más b sobre c, o voy a anotarlo con otras letras, porque está la a y la b usada. X más y sobre z, x más menos y sobre z. Por ejemplo, cuando tengo un entero sumado con una fracción o restado con una fracción, eso no es nada más ni nada menos que conservar la z y multiplicar cruzado. X por z más menos y. Entonces, mira bien. 4 por 4 son 16. ¿Y 16 más 1? ¿Cuánto es? 17. Entonces uno pone 17 a cuadrado cuarto. Y ya tienes la suma. 4 por 4 son 16. ¿Y 16 más 1? Nuevamente 17 b cuadrado cuarto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, bueno. Aún no explotan los cerebros. ¿Por qué? ¿Está muy complicado? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Demostrar que a cuadrado más b cuadrado al cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado al cuadrado es igual a 4a cuadrado b cuadrado. Entonces, cuando yo quiero hacer una demostración, tengo que ir de un lado al otro. Entonces, siempre, en general, cuando uno quiere resolver este tipo de problemas, siempre va del lado más complicado al lado más simple. En este caso, vamos a hacer esto. Vamos a ir de aquí hacia allá. Entonces, demostración. Escribimos esto. A cuadrado más b cuadrado al cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado al cuadrado. Resolvamos aquí. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Profe. Ya. Este menos, cuidado con ese menos afecta a todo este cuadrado. Por lo tanto, menos, ya abrimos. ¿Alguien no entendió? Sofía, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué hice el desarrollo en el lado derecho? Ah, porque estoy desarrollando esto, ¿cierto? Voy a desarrollar esta parte y puse que toda esa expresión es igual y ahora estoy haciendo esta parte, este cuadro de binomio. Ahora voy a hacer este otro. No sé si se entiende eso. ¿Es esa la pregunta? Ya. Ok. Vamos con el segundo. A cuadrado menos 2 más, voy a escribir acá abajo porque me falta espacio. ¿Ah? Ya.
potencia elevada a una potencia. Multiplicamos exponente. Entonces nos queda a la cuarta. 2, a cuadrado, b cuadrado. B a la cuarta nuevamente. Menos. Siempre con mucho orden cuando hacemos la demostración. A la cuarta. Menos. 2, a cuadrado, b cuadrado. B a la cuarta. Entonces ahora, signos. Esto cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Nadie se ha perdido? Todo claro, profe. Todo claro, ¿cierto? Este signo cambió todos los signos del paréntesis. Entonces ahora el a a la cuarta se simplifica, se reduce con el a a la cuarta. El b a la cuarta con este b a la cuarta también se reduce. Y ustedes saben que 2 más 2 es 4. Entonces sumando nos queda 4 a cuadrado b cuadrado. Fíjense que llegamos de un lado al otro lado de la expresión. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Perfecto. Ya, vamos a pasar. Voy a dejar una pequeña tarea. Para A, B, C. En R. Demuestre que A más B más C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 2AB más 2AC más 2BC. Tienen que demostrarlo usando recomendación. Recomendación para que lo hagan. Asocien. El A más B tómelo como un solo término. Y ahí lo van a poder hacer. ¿Ya? Ahí les dejé la pista, se la dejé marcada con rojo. ¿Estamos? Sí, Ya, profe. profe. Ya, muy bien. Bueno, así como yo puedo desarrollar expresiones algebraicas, también puedo reducir expresiones algebraicas a través del proceso que se conoce como factorización. De hecho, la factorización es bastante utilizada. ¿Ya? Profe, espere, ¿podría volver para copiar bien la tarea? Ah, sí, bueno, yo igual se las voy a mandar, ¿ah? Ah, bueno. Sí, no te preocupes, yo igual la voy a mandar. Acuérdense que este PDF yo lo mando. Pero anótenla por mientras. Anótala. Avísame cuando estés listo. Ya, falta lo último. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Ya, miren, factorización. Bueno, ¿qué es factorizar? Es volver atrás. ¿Ya? Entonces, como nosotros volvemos atrás, la idea es del desarrollo al producto. Antes íbamos del producto al desarrollo, ahora del desarrollo al producto. ¿Ya? No, por si acaso esto no es una tarea para que me la envíen, ni mucho menos, es una tarea para que ustedes la hagan en sus casas y después la comentemos cómo la hicieron. Ya no es que tenga nota, ni mucho menos, son tareas para su formación y para que vayan justamente ejercitando también. ¿Ya? Miren, factorización es del desarrollo al producto. Entonces recordemos que AB más A por C es igual a A por B más C. Es al revés. Uno siempre hacía esto y llegaba allá. Ahora lo vamos a ver al revés. Del desarrollo al producto. Esto se conoce como factor común. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se está repitiendo en todas partes. Entonces ese término se saca y solamente quedan dentro del paréntesis los otros elementos sobrantes, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Vamos a ver ejemplo. Esto es lo que se conoce como factor común. Entonces, ejemplos. 1. Factorizar.
2a más 6a cuadrado. ¿Cuál es el factor común aquí? 2A. 2A. 2a, exacto, muy bien. ¿Qué va en el primer término? 1. 1. 1, muy bien. ¿Y en el otro? 3A. 3a, ¿cierto? Porque si yo multiplico te queda 6a cuadrado sin ningún problema. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. Factorizar m 2a más b menos 3n 2a más b. Ya. ¿Quién se repite aquí? Vamos a ver. 2a más b, completo. Ese es el término que se repite. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2a más b afuera y adentro queda lo que me sobra. ¿Qué me sobró? M M menos 3N. M menen. menos eso, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Vamos con otro. 3. Factorizar 6x cuadrado menos 15x cuadrado y más 21 x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente busco un factor que se repita. Primero voy con los números. No, porque una es... mira, ahí me están preguntando si se pueden restar las m. No, porque una es m y la otra es n. A lo mejor no se entiende mi letra. Pero este es m y ese es n. ¿Ya? Por si acaso. Ahí, Sofía. Ya, genial. ¿Cuál sería el factor común numérico? Primero numérico. 3, 3. ¿cierto? 3. Y en el caso de las letras, X, Y. X, Y, ¿cierto? Importante siempre anotar todos los factores que se repiten. Ya, entonces en el primero, ¿qué nos va a quedar? 2y Muy bien. En el segundo, menos Menos 5X. 5x, muy bien. Y en el tercero, más 7x. 7xy. Muy bien. Excelente. Entonces, quiero hacer una pequeña observación también al respecto de este tipo de factor de factorización, que es relevante e importante para nosotros. ¿Ya? Observación. El proceso está completo si no es posible seguir factorizando. ¿Ya? Por el axioma de conmutatividad, no importa el orden cómo se entregue el resultado de la factorización, yo podría entregar el paréntesis primero y después este factor, o al revés, o este primero y después. O sea, en estricto rigor aquí el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Pero siempre hay que hacer la factorización lo máximo posible. ¿Ya? Bueno, hay otro caso de factorización que es un poco la combinación de los dos anteriores, que se conoce como factor común por agrupamiento en algunos libros, y en otros casos se conoce, acá lo mencionan, digamos, nosotros también lo conocemos como factor común compuesto. ¿Ya? Que es una combinación de los dos casos anteriores. Uno agrupa, de hecho acá está como bastante más, fíjense lo que se hace primero. Lo primero que se hace es combinar ahí y combinar acá, ahí está, y después aparece un factor común, en este caso A, en este caso B. Entonces, factorizan por A el primer paréntesis, factorizan por B el segundo paréntesis, y ahí aparece otro factor común, que es el factor común C más D. Entonces, C más D, el que aparece afuera, y finalmente colocan lo que sobra A y B. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bien, esos son los factores comunes en donde trabajamos con la idea de factor común con la distributividad. Pero hay otro tipo de factorización, y por eso mismo es que era tan importante que se aprendieran los productos notables, que justamente es la factorización por producto notable.
¿Ya? Es factorizar por producto notable. Entonces, aquí vale recordar 3 cosas importantes. A más menos B a cuadrado más menos 2AB más B cuadrado es el cuadrado del binomio. Vale recordar el A cuadrado menos B cuadrado es A más B por A menos B. Y vale recordar X cuadrado más A más B por X más AB igual a X más A por X más B. ¿Ya? Esos 3 productos notables son los que principalmente, por lo menos en la parte cuadrática, son las que nos sirven para hacer este tipo de factorizaciones. Tampoco podemos olvidar el A cubo más menos B cubo, eso es A menos B, A cuadrado menos más A por B más B cuadrado, y el cubo del binomio también, A más menos B al cubo, ¿cierto? Lo voy a anotar así, A cubo más menos 3 veces A cuadrado B más 3AB cuadrado más o menos B al cubo es igual a A más menos B al cubo. Cinco productos notables necesarios para poder hacer todas las factorizaciones que conocemos. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Ya. Cosas que deberíamos manejar. Entonces vamos a ver. Ejemplos. Factorizar. Primera expresión. 4x cuadrado menos 9y cuadrado. Quiero que observen. Aquí yo esto lo puedo escribir como 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado. ¿Se dan cuenta que eso se puede escribir como una suma por diferencia? Sí. Sí, y por lo tanto podemos decir que esto es 2x más 3y, 2x menos 3 por y. Vamos con el segundo. 8x cubo más 27y al cubo. ¿Ahí alguien me quiere preguntar algo? Nicolás, ¿qué pasa? A cubo, no, en el cubo del binomio. ¿No? ¿Está bien? A cubo más menos 3 veces a En cuadrado el b. cuarto, profe, en el cuarto. ¿No? Es más o menos. Ahí está. No, pero en el A El menos de arriba, I. el de arriba, el de arriba. Donde pone A menos B. Por. Debería haber un más, ¿o no? No, es No, por. a la izquierda, a la No, izquierda. no sería A más menos B. Sí, pues ahí está el más menos, ¿no se ve? Sí, sí. Después del igual. A cubo más menos B cubo es igual a A A menos más B. Ahí. menos. Ah, eso, sí, toda la razón. Ya. Ya. Ah, sí, toda la razón. Ya, vamos abajo, aquí. 2x al cubo más 3y al cubo. Entonces, aplicando la fórmula de la suma de cubos, esto sería 2x más 3y, el primero al cuadrado, menos el primero por el segundo, más el último al cuadrado. Entonces esto es 2x más 3y, 4x cuadrado, 2 por 3 serían 6, xy, 9 y cuadrado. Profe, pero eso que usted hizo no sería cuando está el 2x más 3y dentro de una paréntesis elevado al mismo exponente 3. ¿Cómo? Porque aquí están elevados a distintos exponentes, o sea, el mismo 3, pero cada uno tiene su exponente. En cambio, lo que usted hizo sería de No se le entiende, parece que está con problema de conexión. y
los dos factores dentro de un paréntesis y Creo que no se le entiende. No le entendí mucho, pero me da la impresión de que está confundiendo el cubo del binomio con la suma y diferencia de cubo. ¿Sí? Porque esto es a cubo más b cubo. De hecho, si nosotros observamos el producto notable que nosotros estamos aplicando para poder factorizar, es este. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Ok. No, pero está bien, está bien. Ya, a ver, vamos a hacer más ejercicios. Factorizar. Uno más a. ¿Cuál es el factor común acá? X menos X Y. menos Y, ¿o no? Muy bien. X menos Y. ¿Y qué haría en el paréntesis? 1 más A. 1 más a. ¿Y al otro lado? Menos Uno. X Y. X menos Y. Recuerden que aquí está el cuadrado y recuerden aquí, para que no se vayan a confundir, esto que está acá es lo mismo que decir X menos Y por X menos Y. Entonces, ¿quién se va hacia afuera? Es X menos Y. Este término, por ejemplo, con este término, quedan aquí. Y dentro del paréntesis queda lo que sobra, que voy a destacarlo con azul. Sería este término y uno de estos términos. ¿Queda claro ahora? Sí. Ya. Vamos por más. P. 3A sobre B. 12A sobre B cuadrado. 21A sobre B al cubo. ¿Cuál es el factor común numérico primero? 3. ¿Y el fraccionario? A partido en B. A partido en B. A partido en B. Exacto. Mira, ahí me estaban diciendo si el 1 más A debería tener paréntesis. Sí, o sea, en estricto rigor sí, pero como el 1 más A no tiene ningún signo adelante que vaya a cambiar, uno podría eventualmente sacarlo. Ya, en estricto rigor sí, pero el paréntesis no hace nada, digamos, entonces uno lo puede dejar así incluso, si ustedes quieren, ¿no? Y después aplicar signos ahí como para dejar todo más expandido. Ya, entonces, en el segundo caso, 3A partido por B, ya. El primer factor, ¿cómo sería? Primer elemento. El 1. 1. 1. El 1, el que sigue, 4 Más partido en 4 B. A partido en B. 4 sobre B, perfecto. Y el tercero, Menos 7 partido en B cuadrado. 7 sobre B cuadrado. Muy bien. Muy bien. Ya. Vamos con el otro ejercicio. C. AX, BX, CX. AI, BI, CI. ¿Cómo agrupo? Primero factorizo, bueno, lo que yo haría sería factorizar el AX más el BI y el CX, toda eso en X, y la otra parte todo en Y. Correcto, muy bien. Aquí hay un factor común y acá hay otro factor común. Entonces los separamos. Fíjense bien. Miren bien lo que voy a hacer. Voy a colocar los paréntesis para poner prioridad. Aplicando la asociativa. Menos, hay puros menos. Entonces cambian. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué quedan más? Porque como saqué el menos, ¿cierto? Ese menos cambia todos los signos. Eso es lo primero. Todos los menos salieron. Ahí está. Ya, entonces en el primer caso, en el primer paréntesis, tenemos factor común X. Acá,
factor común y. Entonces, ¿qué te va a quedar? X, A más B más C, y A más B más C. Entonces, nuevamente, se repite un factor común grande, ¿cierto? Que es el A más B más C. Y nos queda A más B, X menos C. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. Vamos con el último y los otros se los voy a dejar de tarea para que ustedes vayan trabajando y vayan haciendo ejercicio. Sí. X cuadrado y al cubo menos y. Ya, ¿qué tenemos acá? Y Y primero. ¿Qué queda? x cuadrado menos 1. No. ¿Ya? X Y cuadrado aquí y cuadrado. y cuadrado menos 1. Eso sí. ¿Puedo seguir o no puedo seguir? Siga nomás. Ya, pero no me refería a si puedo continuar con lo que ustedes... Se puede, profe. La pregunta es si puedo seguir factorizando. Sí, se Sí, puede. sí, puede. ¿Ya? ¿Puedo asociar? ¿Cómo puedo seguir factorizando? ¿Qué hago? En el Por X su diferencia. cuadrado. diferencia. Suma por diferencia. Muy bien. Tenemos y, para que se vea, eso es una suma por diferencia, entonces nos queda el y, no dejarlo de lado, x y menos 1, o más 1, x y menos 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora les voy a dejar una tarea, una segunda tarea, que es resolver, factorizar en realidad. Los siguientes ejercicios, las siguientes expresiones. Ya, para que ustedes las trabajen. De todas maneras, si hay dudas, las podemos ir revisando, ¿ah? No hay problema. ¿Ya?